Muy buenos días a todos los oyentes en este programa de hoy sábado. Me alegra mucho que ya estén ahí alistándose con un desayunito, con un tintico, con un chocolatico, así como le gusta al Banuri. Entonces, bien calientico, bien sabroso, a escuchar, a alimentarse, a recibir esta palabra del día de hoy que nos trae el Espíritu Santo, que nos la dejó por escrito. Realmente es un alimento, como siempre les hemos dicho, es un alimento integral para todo nuestro ser, espíritu, mente, cuerpo, hasta nivel social. Entonces alcanza este alimento de la palabra de Dios para nutrirnos, para sanarnos, para fortalecernos. Y aquí los dejo con el saludo y los comentarios y el repaso de los miembros de este equipo. Entonces, aquí les presento a Alba Nuri, que ya ustedes la conocen, Paula, y a Amán, que está ahí en las cuestiones técnicas, pero que también nos trae unos aportes valiosos de nuestros comentarios y de nuestras, como es objetividad de las palabras y del hebreo, del griego y del arameo, en donde nosotros tenemos una comprensión objetiva, clara, sencilla y profunda a la vez, basados en la revelación del Espíritu Santo. Entonces, los dejo aquí con la voz de estas personas agradables también, dirigidas por el Espíritu Santo para alimentarnos a todos. Doctora, muy buenos días, muchas gracias. Tan rico, un saludo mañanero diferente para nosotros y para todos nuestros oyentes. Un saludo para todos los de la 104.1 FM que nos escuchan el día de hoy y que nos ven a través también de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión, que es el canal de la corporación donde quedan todos estos programas grabados para la edificación y el aprendizaje de cada uno de ustedes. Disfruten de esta mañana con nuestra voz, con la voz del Espíritu Santo. Amán, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Paula. Muy buenos días a todos, doctora Vilma, Albanuri. Qué mañana tan agradable esta, qué forma tan interesante de arrancar este día. Este programa ha sido bastante significativo, este tema que estamos ahorita de los dones para conocer cantidad de cosas, para mejorar nuestra relación con nuestros hermanos en el Señor. Y que este programa de hoy sea igualmente reconfortante, edificante, alimenticio para todos. Así es, Albanuri, buenos días. Está Hola muy linda, Paula, como buenos es toda días para rosadita. ti. Hoy estamos como rosaditos. Sí. Buenos días para ti, para la doctora, para Amán, para los oyentes que están conectados hoy con nosotros. Muy agradecida con esa introducción que nos dio la doctora Vilma acerca de esta palabra del Espíritu Santo que nos dejó escrita, porque te cuento que con lo que nos acabas de decir es el motivo para leerla todos los días, para todos los días empezar la mañana, como decía Amán, empezar todos los días leyendo la palabra de nuestro Creador, de nuestro Dios, en este caso de su autor que es el Espíritu Santo, porque como decías, nos da sanidad en todos los sentidos y el ser humano hoy en día necesita mucha sanidad física, mental, espiritual y esa tiene todos los componentes. Así que ánimo a leerla, ánimo a escuchar el programa de hoy. Muy atentos, recuerden tenerla ahí porque todos la tenemos en casa para que vayan siguiendo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar el día de hoy. Y les recuerdo que tenemos dos números celulares, el 317-210-0419 que lo tiene Paula y les va a contestar siempre y el 310-436-9254 yo lo tengo y vamos a contestar todas las dudas, inquietudes y comentarios que tengan. Así es, para nuestros oyentes, los nuevos también que apenas se están conectando con nuestro programa porque alguien les envió el enlace o les envió este link, les dijo escuchen este programa. Venimos hablando de los dones del Espíritu Santo, del Dios que habla en este texto llamado la Biblia. Y hace varios programas venimos hablando que son los ministerios, quién los tiene, quién los da. Luego pasamos a los dones. Ahora estamos hablando de que los dones son para los que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, quién da esos dones. Y la semana pasada hablamos del don de las sanidades, el don de milagros y también al final del programa hablamos un poco del don de profecía. Hoy vamos a empezar con eso. La doctora Vilma les va a empezar a hablar un poco de ese don de profecía que no es adivinación, es totalmente diferente a la adivinación, que es el concepto que tienen la mayoría de las personas con referente a esta profecía. Y vamos a hablar también de otros dones diferentes y terminaríamos con ese tema el día de hoy. Creemos que es así, aprovechando que también estamos terminando y culminando este año. Doctora, le doy la palabra.
Les reitero otra vez la bienvenida y ya hemos empezado a hablar un poquito y en otros programas hemos hablado del ministerio del profeta y hemos hablado mucho sobre la profecía. El Espíritu Santo también nos dejó muy bien escrito, muy claro, desde Génesis a Apocalipsis, nos aclaró mucho sobre la profecía. Porque también da para mucha confusión y ha dado para mucha confusión en todas estas generaciones y a todo nivel. Entonces, hay personas que por decir algo del futuro ya es profecía. Hay mucha película donde distorsionan lo de la profecía, una distorsión con lo que dejó escrito el Espíritu Santo. Porque en el campo y el mundo de la adivinación cabe de todo, en el mundo de las mentiras cabe de todo. Cuando nosotros decimos que eso es falso o que es una distorsión o que es una mentira, es con relación a lo que dejó el Espíritu Santo aquí escrito en lenguaje humano muy claro. Entonces ustedes saben que estos dones, esos son dones que proceden del Espíritu Santo y se los da a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces está suscrito a lo que está escrito y a la iglesia del Señor Jesucristo, que ustedes saben que son las personas que hemos creído en este Señor Jesucristo, porque también hay muchos Cristos. Y hay muchas iglesias llamadas cristianas o iglesias del Señor Jesucristo que no son iglesias del Señor Jesucristo, aunque aleguen y digan que es la autoridad del Señor Jesucristo, que también tenemos muchos programas. ¿Cómo reconocemos a la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo reconocemos a una persona que el Señor Jesucristo ha salvado y que ha creído en este Señor Jesucristo? ¿Cómo reconocemos a los diferentes Cristos que con relación al que nació, murió, Dios hecho hombre, murió en una cruz y resucitó y está vivo, también podemos diferenciarlo de los otros Cristos? Está basado y nomás hay un solo Señor Jesucristo. No hay esta cantidad de señores Jesucristo, esta variedad de iglesias del Señor Jesucristo con una cantidad de nombres diferentes y con unos dones que aparentan ser del Espíritu Santo, pero no proceden del Espíritu Santo. Entonces lo importante es que procedan de este Espíritu Santo, que tampoco es una paloma. Entonces ahí tenemos que saber y reconocer quién es, si es el Espíritu Santo o qué ente o qué ser espiritual está hablando. Todos los dones, todo lo que tenga que ver con la iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser muy específico. Este Señor Jesucristo, este Espíritu Santo, este Padre, y no esta multiplicidad de señores Jesucristo, esta multiplicidad de padres, esta multiplicidad de Espíritu Santo, esta multiplicidad de dones del Espíritu Santo y manifestaciones del Espíritu Santo que no proceden del Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer, creo que van a comentar, porque ya hemos comentado mucho lo de la profecía, pero lo vamos a terminar este pedazo, algo que tenemos que tener en cuenta de la profecía como don y en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces hay que reconocer, comenzando, que hemos repetido hasta el cansancio, que proceda de este Señor Jesucristo, que proceda del Padre o que proceda de este Espíritu Santo, que es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a terminar con unos daticos, con unos versículos ahí importantes acerca de la profecía que nos dejó escrito el Espíritu Santo en griego, en el Nuevo Testamento, acerca de la profecía. Vamos a leer en 1 Corintios 14. Hace 8 días, como decías tú, estuvimos leyendo para qué es la profecía, que inclusive Paula nos hizo ese comentario en ese momento. Y recuerdo que recalcábamos que primero es Dios hablando y que se tiene que reconocer que proceda de Dios la profecía. Y decíamos que, aquí se me perdió en este instante que lo tenía listico, pero decíamos
que era para edificación, exhortación y consolación, la profecía, porque es palabra que viene de parte de Dios. Y vamos a leer ahora en 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o lo más por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen, perdón, se me perdió, se me fue. Y Asimismo los demás juzguen. ya. Y asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí nos dicen varias cositas importantes. Ahí eso de exhortación, no es regaño, no es corrección y todo lo demás. Eso ya hemos visto y no sé si Amán alcanzó a buscar que la palabra exhortación en griego se llama a este animar, a este levantar, a este impulsar. Pero ¿impulsar a qué? No es este animar a que en Francachela y Comilona y que uno grite y como estos animadores de fiesta. No es en ese sentido de estos animadores de fiesta, sino este de animar a obedecer y a creer al miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, a que le crea al Señor, a que obedezca, a que se aparte si en un momento dado está en situación de pecado. No es a condenarlo, sino a animarlo, a darle la mano, a darle una palabra de sabiduría que ya hemos hablado, para que salga, obedezca, le crea al Señor y ande, como decimos popularmente, en los caminos del Señor. Entonces, es muy diferente esto de exhortar, y ya el Señor también, el Espíritu Santo nos dejó aquí por escrito cómo se hace animación. Entonces se puede animar a toda la iglesia a que crea, a que alabe, a que adore, y se le puede con la palabra, es con la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Eso no es así como con gritos, ni con brincadera, ni con aplausos. Si el Espíritu Santo quiere animarnos aplaudiendo, levántese, actúe, obedezca, haga tal cosa. Eso es muy diferente. Entonces, hablemos un poquito de eso, de exhortar, de animar en medio de cuando os reunís, cuando nos reunimos como iglesia. Porque la iglesia se reúne para diferentes cosas, diferentes actividades, de reuniones de diferente tipo, en diferentes sitios, en diferentes lugares. En un momento dado, supongamos, la iglesia se reúne y convoca un paseo. Se convoca un paseo a toda la iglesia porque el Señor hizo que una actividad de relaciones interpersonales de los miembros de la iglesia, de que nos podamos conocer, de que podamos distraernos juntos, y el Señor Jesucristo organiza a su iglesia local a un paseo. Entonces muchas personas dicen, ay, yo no quiero ir, yo no me gusta ir. Entonces ahí salen los dones espirituales de profecía, de edificación, de exhortación, de animación, de ayuda mutua. Porque no quieres ir, vamos a ir. Mira, el Señor quiere que nos conozcamos, el Señor quiere que nos divertamos, el Señor quiere que nos relacionemos. Entonces ahí actúa. Los quisiera escuchar. Y también, mire, hay muchas personas que dicen que comienzan a hablar en lenguas, y ahora vamos a hablar de eso, o comienzan a profetizar. Miren que aquí dejó muy claro, de uno en uno, para que todos escuchamos. Pero yo a veces he oído en reuniones, aún de iglesia del Señor Jesucristo, no se hable de las que no son iglesias del Señor Jesucristo y son iglesias falsas del Señor Jesucristo, entonces que comienzan con una gritería,
y todos a hablar en lenguas y todos a profetizar. Así dice el Señor, que nadie escucha nada, nadie se entera de nada y comienzan con esta gritería. Todo. Aquí dice que es de uno en uno y que si el Espíritu Santo le dice a otro que hable o va a hablar el Espíritu Santo, el que está hablando se calla y todo el mundo reconoce bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso es tan importante reconocer al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Para yo reconocer algo, primero tengo que conocer. ¿Cómo voy a reconocer lo que no conozco? Entonces, primero hay que conocer a este Espíritu Santo, a este Señor Jesucristo, y después yo tengo la posibilidad de reconocerlo. Y este reconocimiento siempre estará basado en la palabra escrita. En la palabra escrita nos da el Espíritu Santo toda la forma y la revelación del Espíritu Santo que nos da la certeza, esto procede de mí. Entonces, vamos a leer que es de uno en uno, no es con esta algarabía todos, no es todo, porque así nadie escucha, ni nadie entiende, ni nadie sabe. Y si la persona tiene esta profecía o esta palabra o esta manifestación del Espíritu Santo, todos ahí como en una piñata tirándose ahí al ruedo a la reunión, tampoco procede del Espíritu Santo, porque no es un Dios de caos, de confusión y de este alboroto que muchas veces vemos, este espectáculo de alboroto, de gritería, de yo no sé qué más, que no procede del Espíritu Santo. Y muchas personas se asustan, dicen, bueno, estos están locos, ¿qué les pasó a esto? Y entonces, eso no procede del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Padre, el Señor Jesucristo, son un Dios de orden, son un Dios de paz, son un Dios de tranquilidad. Entonces ellos no son de estos alborotos, de este desorden, de corren, brincan y yo no sé qué más, se tiran al suelo y ese espectáculo tan... Aquí dice en orden y uno por uno y organizados y reconociendo al Espíritu Santo. Entonces quiero escucharlos a cada uno de ustedes y leer estos versículos. Me surge una que hemos pregunta, hablado. doctor. Ajá. Qué pena ahí que ya empecé con las preguntas. En lo que Albanuri nos acabó de leer, ¿a mí me pueden profetizar en lenguas? No. Pero como dice, ahora que hablemos en lengua, te pueden profetizar en lengua. Si es público, profetizar en lengua, pero tiene que haber interpretación de lengua. Siempre tiene que haber interpretación de lengua en una lengua conocida para ti, ¿no es? En una idioma conocido para ti, que tú entiendas. Supongamos, las lenguas son lenguas espirituales, no son lenguas humanas. Y hay diversidad de lenguas. Ahora, cuando hablemos de las lenguas, entonces vamos a hablar todo lo de la lengua. Terminemos con lo de la profecía, que también es en orden, no es con esta algarabía, todo el mundo, el Espíritu Santo dice, o que le hablen uno al oído. Cuando está reunida la iglesia, esa profecía es pública, es para toda la iglesia. No es que se me acerquen aquí al oído a decirme ahí en la reunión, hasta socialmente es de mala educación tú en una reunión hablarle al oído a una persona. Es hasta de mala educación. El Espíritu Santo es un Dios educado, respetuoso. Él no se va a acercar aquí en una reunión. En una reunión no se va a acercar aquí al oído a decirte, Dios te manda a decir tal cosa. No, si la profecía, recuerden que es para edificación de la iglesia y cuando la iglesia está reunida, ya a nivel particular te puede hablar el Señor y no te tiene necesidad de hablar aquí al oído. Ahí dice, en tu cuarto, tú hablas, te encierras y te apartas y tú hablas con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habla contigo y no tiene necesidad de ponerte aquí al oído. Cuando ya tú estás sola, no estás en la reunión de la iglesia del Señor Jesucristo, no estás reunida, es para esta directriz cuando os reunís. Él es muy claro, cuando os reunís la iglesia del Señor Jesucristo en cualquier actividad, porque puede profetizar en medio de un paseo,
el que tiene el don de profecía o el ministerio de profecía, Dios puede hablar y aún en muchos paseos Él puede decir, vea, no crucen ese río, no se metan en ese río, salgan de ese río todos. El Espíritu Santo, la persona llega, vea, de parte del Señor, el Señor nos manda, el Espíritu Santo nos está diciendo que salgamos ya de este río. Ya, eso es una profecía, Dios hablando, Dios advirtiendo y pega el grito. Ahora, que no vamos a gritar, ahí tiene que gritar. Ahí tiene que gritar y correr y llamar a todo el mundo y decirle a los muchachitos que están ahí, vean, sálganse, y el que no se quiera salir hasta sacarlo del pelo. Entonces, esa es una actividad consecuente, ordenada, aunque esté corriendo, aunque esté gritando, aunque esté manoteando, es ordenada, acorde con la situación. No se tiene que poner, no, porque allá hablaron en el programa el sábado que no se podía gritar. Yo no estoy diciendo eso, ¿no es? Y que no podíamos gritar todos juntos. En ese momento todos gritaremos, todos correremos a salir del río, a sacarlos del río, usaremos megáfonos y todo lo demás. Sálganse del río, porque nos mandaron a sacar del río. Y entonces los sacaremos del pelo, cojan ollas, corran, prendan carro y salgan, agarran todos en parranda. Pero no es ordenadamente. ¿En qué sentido es ordenadamente? Todos los a la vez, por acuerdo a las circunstancias, al contexto, a la situación en que estemos, a lo que diga el Espíritu Santo. Entonces, eso es muy diferente. Le quiero oír los comentarios, doctora, pertinentes, con lo que tú referentes. dices, la semana pasada inclusive tú hablabas con respecto al de milagros y sanidades, que no había una fórmula, o sea, no era una fórmula. Y creo que o sea, lo que queremos mostrar, o el Espíritu Santo nos quiere mostrar con lo que estamos hablando de los dones, es que ninguno es una fórmula. Nada es como cuadriculado, estático, que no se mueve, que no es dinámico, porque justamente lo que hemos visto con este Dios que habla en este texto, o a través de este texto, es que o sea, él no usa fórmulas para nada, sino que dependiendo de cada situación, de cada persona, por lo que él actúa porque está vivo. Es muy personal. Doc, yo quisiera, porque ahora que se los leí, no sé por qué se me movió el documento, pero sí quería resaltar, la verdad, es muy especial y muy claro, el Espíritu Santo es muy claro en su palabra y ahora lo que tú nos estás compartiendo, que el Espíritu Santo te ha revelado, ahí lo tiene súper claro y él dice, mira, es primero, quiero resaltar cositas de lo que acabamos de leer, es para edificación y como es para edificación, no es de confusión. Termina diciendo que es un Dios no es un Dios de confusión, sino de claridad. Algo que me parece muy especial de la profecía, debe ser juzgada por las personas que conocen cuando proviene del Señor. O sea, y me parece muy especial donde dice, calle el primero, si no entiende, calle el primero y siéntese, y que el que lo comprendió lo que el Señor está hablando a través de esa persona, levántese y hable. Algo que también me llamó mucho la atención, donde dice que hablen todos uno por uno, lo que tú estabas diciendo, y ahí lo dice muy claro, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean animados. Entonces me parece muy especial que la profecía es muy clara, es sin confusión y debe ser juzgada por las personas que conocen y tienen esa discernimiento de poder comprender qué es el Espíritu Santo o es el Señor o es el Padre hablando a través de esa persona. Entonces quería como resaltar eso que me pareció muy especial y la otra parte que me pareció muy interesante, que me gustaría que no sé si podamos hablar de eso un poquito, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Que también me pareció muy especial. Es muy diferente que la persona dice que le dio un temblor, que se desmayó. Eso depende del profeta. Eso depende del carácter del profeta. Siempre hemos dicho, supongamos, hay personas que su carácter, no, por el hecho de el Espíritu Santo está manifestándose, o el Señor Jesucristo o el Padre hablando a través de esta persona, está hablando con el lenguaje de la persona y con el carácter de la persona, ¿comprende? Entonces, hay personas que ante discúlpenme el ejemplo, ante la muerte de una cucaracha se desmayan, pero hay otras personas que pueden estar ante el cadáver del ser más querido y está ahí tiesa,
así pasa las reacciones de la persona. Entonces, por eso está sujeto al profeta, está bajo las características del profeta. Yo soy una persona que hablo alto. Entonces, el Espíritu Santo, cuando habla a través de mí y profetiza a través de mí, profetiza y gritaba. ¿No es? Doc, disculpa. Entonces ahí es Yo donde soy la veo... que puedo controlar mi tono de voz, o si no la controlo. El Espíritu Santo no va a controlar mi tono de voz. El Espíritu Santo no va a controlar mi tono de voz. ¿Quién la tiene que controlar? Yo. Si es adecuado en el contexto, si es adecuado por mi carácter, por mi forma, bajar la voz, llorar o no llorar. El Espíritu Santo llorará aquí a través de Albanuri, que lo sabemos, muy emocionada, llorando, y se le traba la voz y todo lo demás, y le brillan los ojos, y hasta las luces suben y bajan, porque te está subiendo cada ratico la luz. Tiene un aro de luz natural automático. Se ajusta. Él se mueve, él se mueve. Iba a decir eso. Yo no sé por qué te está subiendo y bajando la iluminación. El sol, así, doctora. Mi set de grabación es así, doctora. Automático. Eso iba a decir yo, que yo tengo una amiga que cada que evangeliza llora, pero que llorar no necesariamente, que no llore no significa que no proceda del Espíritu Santo. Es la característica de esa amiga que tengo aquí al lado de mi pantalla. Exacto, y me parece muy especial porque Paula ahora nos comentaba que el Señor es muy personal, inclusive no tiene una fórmula, entonces me parece también muy respetuoso, o sea, ya, la verdad yo veo mucho respeto de parte de Dios. Son muy respetuosos los tres. Porque Él sale a través de ti, pero sin hacerte cambiar tu carácter, tu forma de ser, tu estilo, cómo sale con todo su poder, o sea, y me parece algo maravilloso también, que ellos puedan hacer eso, que salgan a través de ti sin cambiarte a ti ese carácter, eso que es bueno de ti, como fuiste creada con tus características, con tu voz fuerte, con todo, con eso, entonces me parece muy especial. Me surge ahí una pregunta con lo que explica Albanuri, doctora. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Entonces, los dones espirituales, los dones espirituales. Por eso los dones. Hay muchos dones. Hay también talentos naturales, pero los dones espirituales. Por eso, pero yo dije los dones. Los dones, pero tienes que añadir espirituales. Ok. Entonces los dones espirituales los da el Espíritu Santo y digamos que Él me da a mí el don de profecía. Ajá. Ese don de profecía que es Dios hablando, ¿solamente habla el Espíritu Santo a través de mí o también habla el Padre y el Señor Jesucristo? El don de profecía, si el Padre está hablando, es una profecía que procede del Padre, procede del Padre. Es una profecía que procede del Padre. Pero aquí estamos hablando de la profecía que procede del Espíritu Santo como don espiritual del Espíritu Santo. Y es en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, el Padre cuando habla contigo o manda a decir tal cosa, el Señor Jesucristo también puede decir, vea, le voy a hablar de tal cosa. El Señor Jesucristo también, en medio de su iglesia, también puede usar el don de profecía del Espíritu Santo. ¿Comprende? Y varios miembros, y como nos dije aquí en el 14, todos pueden profetizar. En un momento dado, el Señor no está limitado. El Señor Jesucristo no está limitado. El Padre no está limitado. El Espíritu Santo no está limitado para relacionarse con la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo regular, en la iglesia del Señor Jesucristo se relaciona el Señor Jesucristo, que es cabeza, y se relaciona el Espíritu Santo porque mandaron al Espíritu Santo que nos revele y que nos dé esos dones espirituales. El Padre, por lo regular, habla contigo a nivel personal. Eso no quiere decir que Él no pueda hablar en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante el otro don que sigue ahí, discernimiento de espíritus. Discernimiento de todos estos están relacionados. Discernimiento de espíritu, otro don del Espíritu Santo. Alguien se puede parar y decir, vea, eso que está diciendo, esa persona, el Espíritu Santo manda a decir que no es el Padre el que está hablando, que no es el Señor Jesucristo el que está hablando, ni el Espíritu Santo está hablando. Ahí está hablando otro espíritu. Puede estar hablando el espíritu humano del creyente o el espíritu humano del inconverso. ¿No es? Pueden estar hablando la carne, puede estar hablando el mundo. El mundo también nos habla. El mundo también nos habla.
y nos puede estar anunciando cosas y diciendo cosas que no proceden ni del Padre ni del Señor Jesucristo y menos del Espíritu Santo. Entonces el mundo de las tinieblas también nos puede hablar a nombre de Dios, y tiene que haber alguien que tenga también discernimiento de espíritu, que reconozca. Ese es otro don en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo va mostrando, va probando por qué esa palabra no procede. Nosotros ya a lo largo de estos programas hemos sacado algunos versículos. Recuerden lo de la divina en Hechos. Así fue, Recuerden lo de doctora. La divina semana en Hechos. pasada lo hablamos cuando tú nos Ajá. explicabas que en la Biblia habla de que a él le desagradó a alguien, a Pablo le desagradó algo que dijo esta divina. Y tú estabas explicando, inclusive el texto lo dice, que lo que esta divina estaba diciendo era cierto. Era cierto, pero de donde procedía no era verdad, ¿cierto? Eso lo dice discernimiento de espíritu. No lo estaba diciendo ni el Padre, ni el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo. Y Pablo, que tiene el don de discernimiento de espíritu, entonces le desagradó. Vean que no le desagradó ni a los inconversos que estaban ahí, ni a los otros discípulos que estaban ahí con Pablo. Había varios discípulos ahí con Pablo, pero miren que al que le desagradó fue Pablo, hasta que Pablo le molestó y le incomodó. Eso no procede, aunque sea cierto, no procede del Espíritu Santo. Entonces déjenlo aquí de hablarnos. Y ella como haciéndoles propaganda. Muchas veces le pueden estar haciendo propaganda a uno y uno diciendo, un momentico, lo que usted está diciendo, aunque es cierto, yo no lo he autorizado a usted para que me esté haciendo esa propaganda. Me estorba que usted me esté haciendo esa propaganda. Muchas veces uno va a un sitio y unas personas lo presentan, y entonces cuando lo están presentando, aunque estén diciendo cierto de uno, lo que lo anima en un momento dado es a esa persona a figurar a costilla tuya. Entonces está en un evento, en una fiesta, y comienza y te coge a ti del brazo y te comienza a presentar a las personas importantes que están en esa reunión. Y llega un momento en que tú dices, no, ve, un momentico, yo me presento yo mismo. Y uno dice, bueno, y este que está muy interesado en presentarme, ¿por qué quiere presentar? Lo que se quiere es aprovechar de tu gloria, de tu fama, de toda esa presentación, y lo que quiere es una ganancia para esa persona que te está presentando, y en un momento dado las otras personas que están ahí alrededor tuyo te dicen, ole, pero ¿por qué no te dejas presentar de esta persona? Y dicen, no, es que no me gusta. No me gusta que me presente esa persona, mejor me presento yo o preséntame tú, pero no me gusta el dinámico, la motivación que tiene esta persona, tú se lo descubriste, ¿comprende? Y te desagradó. Entonces, aquí a nivel espiritual tiene que tener un discernimiento de espíritu de quién procede. Y entonces la persona te diga, un momentico, esto no procede del Espíritu Santo. O sea que Pablo tenía ese don de discernimiento espiritual. El espíritu. Varias veces él tiene este reconocimiento de que procede del Espíritu Santo, que procede del Señor Jesucristo. Miren ahí mismo en el 14, en el 37, creo que 14:37, lo que está diciendo, dice, lo que yo estoy diciendo procede, es mandamiento del Señor, es mandamiento del Señor. Y también recuerden Pedro, que cuando dijo y reconoció las escrituras de Pablo, digo, también procede y es parte de las escrituras que algunos han torcido, y aún hay algunas difíciles de entender. Miren que Pedro está diciendo que las cartas y los mensajes de Pablo, la escritura del Espíritu Santo en Pablo, es del mismo nivel de las otras escrituras, es el mismo nivel del Antiguo Testamento, de los libros canónicos que pertenecen a las escrituras del Espíritu Santo, pero el mismo Pedro está reconociendo, creo que ahí mismo en Corintios, en la primera o segunda carta de Pedro, él está diciendo, aunque hay algunas difíciles de entender, pero está reconociendo que proceden del Espíritu Santo, pero que para él hay algunas difíciles de entender. En su comprensión, en su contexto, a nivel espiritual, a Pedro, reconociendo que procede. Entonces Pedro tiene el don de discernimiento de espíritu. Está reconociendo que procede del Espíritu Santo, aunque él no las entienda. Aunque él no las entienda. Entonces, figúrense,
Esto está en Eso segunda de es muy Pedro. importante. ¿Dónde está? ¿En segunda de Pedro? Segunda de Pedro 3:14. ¿Cómo dice? Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha, irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Entonces está metiendo las cartas de Pablo en las escrituras, está reconociendo que proceden del Espíritu Santo, y ahí le reconoce otro don a Pablo, el de la sabiduría. Sí. Con la sabiduría de Dios que escribió, que procede de Dios, la sabiduría de las cartas de Pablo. Entonces, que las cartas de Pablo es una expresión de la sabiduría de Dios, de la sabiduría del Espíritu Santo, y está reconociendo que muchas de esas cartas, ahí Pedro está reconociendo que él no tiene el don de la sabiduría para comprender algunas cartas de Pablo. ¿Comprende? Tiene, pero que él no las va a torcer. ¿Y qué está aclarando? Eso es palabra de Dios, eso procede del Espíritu Santo, aunque yo no lo entienda. Eso es muy diferente. Entonces, el que tiene ya palabra de sabiduría, que ya lo hemos hablado, que tiene ese don, viene y explica y aclara, ¿no es? Lo que está diciendo el Espíritu Santo ahí, entonces ya lo explica con ejemplos comprensibles para todas las personas. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Se necesitan todos estos dones en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? En la iglesia del Señor Jesucristo. Y no es porque sea fulanito o fulanito, sino reconocer y saber, este tiene este don, este tiene este don. Entonces las personas vienen y le preguntan, ya no a Pedro. Ahí en la iglesia ya no le iban a preguntar a Pedro que explicara, ya ha dicho, vea, no entiendo. Sé que procede del Espíritu Santo, pero no entiendo y no me lo ha revelado. ¿Hay alguien aquí que se lo haya revelado? Entonces se para a alguien y lo explica y todos reconocen, eso procede del Espíritu Santo, y escuchan lo que les está explicando. Eso es muy diferente, ¿no es? Inclusive, Doc, el que tú decías ahora en 1 Corintios 14:37, voy a leerlo. Bueno, el que Paula nos dijo ahora era Hechos 16:16, para los que son nuevos y lo quieran leer, que ahí está el discernimiento de espíritu de Pablo. Cuando la divina habló, eso era en Hechos 16:16. Ese fue Hechos 16:16. También leímos, para recordar un poquito, Doc, sobre el discernimiento de espíritu en 2 de Tesalonicenses 2:9, donde dice que Satanás es un inicuo cuyo advenimiento también tiene poder y señales, y también uno puede discernir cuando no proviene del Señor, sino de parte de Él. Y en Mateo 7:22 estuvimos viendo cuando el Señor dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, pero se tiene que discernir si realmente el Señor les dijo, no los conozco. no los Yo conozco. nunca hablé por medio, yo nunca hablé por medio de ustedes. Yo Apartados nunca de actué mí. por medio de ustedes. Entonces, y aquí Pedro también tiene el discernimiento de espíritu. Aquí Pedro tiene el discernimiento de espíritu, en donde está reconociendo la sabiduría del Espíritu Santo, que la tiene Pablo, está reconociendo que eso procede de Dios, aunque no lo entienda, pero tiene discernimiento de espíritu. Está reconociendo de quién procede esas cartas de Pablo, ¿no es? Exacto, sí. Entonces, eso es muy importante, ¿no es? Sí. Y es muy importante que haya todos estos dones y que nos respetemos mutuamente, nos reconozcamos mutuamente los dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da todas las pautas para reconocerlo. ¿Cuáles pautas para reconocerlo? Aquí está escrito. Exacto. Aquí es. Que ese es el que tú nos dices, que me parece muy especial. En 1 Corintios 14:37 dice, inclusive no sé si puedo leer desde el 36, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Del Señor, ¿comprende? Entonces, eso es muy importante, eso es muy delicado. Entonces, primero, ¿qué hay que hacer?
creer en el Señor Jesucristo, en tener el Espíritu Santo y ir reconociendo los miembros de la iglesia, todos ir reconociendo quién tiene tal don, quién tiene tal don, quién tiene tal don. ¿Cómo se reconocen los dones, los dones del Espíritu Santo? Cuando usted los ejerza y usted se exponga a que la iglesia los reconozca. No es que la iglesia del Señor Jesucristo, no es que un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo diga, usted tiene este don. No. El Espíritu Santo se lo va revelando, lo va mostrando y la persona tiene que ir practicándolo, reconociéndolo, diciéndole al Espíritu Santo qué es lo que tengo que decir, no inventar, qué es lo que tengo que decir, pero tiene que conocer mucho la palabra del Señor para que esa misma persona reconozca y diga, esto que me está llegando a la mente, esto que yo estoy aquí entendiendo, no procede porque está contradiciendo la palabra. Es que es sumamente básica la palabra, ¿comprende? Esto está contradiciendo. Cualquier cosa que contradiga la palabra, aunque sea una coma, no procede del Señor Jesucristo, no procede del Padre, no procede del Espíritu Santo. Y tenemos la palabra, dice, vea, la palabra profética más segura, que nos alumbra a todos, que nos alumbra, que nos guía. Dice que es como una lámpara encendida que nos alumbra y nos aclara la palabra escrita del Señor. Y no somos seguidores de un texto, de un libro, no. Y aquí no tiene palabras mágicas. Mire que lo aclara, sale al estilo del profeta. El profeta es el que decide, pero también decide acorde con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca va a hablar en público para avergonzar a nadie, ni para acusar a nadie, porque el Espíritu Santo no es acusador, no es acusador. Recuerden que es para animación, edificación, es para crecimiento de la iglesia. Doctora, me surge una inquietud, creo que cuando hablamos de los ministerios, también que hablamos del profeta, tocamos el mismo tema. ¿Cómo hace uno para manejar, o sea, como la profecía está sujeta al profeta y digamos al carácter, y el carácter de este profeta, no digamos que sea un carácter fuerte, sea un carácter que de pronto choque conmigo, y eso hace que yo muchas veces no reciba esa profecía porque lo que hago es ver el carácter del profeta. ¿Cómo hace uno para manejar esa situación? Pero como es en el marco de la iglesia del Señor Jesucristo, nos tenemos que conocer mutuamente. Es que nos tenemos que conocer. Y uno saber, no es el Espíritu Santo que me está insultando o está usando palabras fuertes. Uno tiene que ir reconociendo. Y por eso es tan importante que los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo tengan actividades de conocimiento, de comunidad, de relacionamiento. Ahora, eso no quiere decir que yo me tenga que aguantar a una persona grosera que porque es profeta. También los otros ministerios, los otros dones, una palabra amable, mijo. Dígalo amablemente. ¿Por qué nos tiene que pegar ese berrido? ¿Por qué nos tiene que insultar? ¿Por qué nos tiene que gritar? Muchas veces usted me ha dicho, doctora, baje la voz, que muchas personas que no la conocen, que usted, no saben que usted es de Cartagena, sus características personales, ustedes mismos me han dicho, baje la voz, use otras palabras, no la están entendiendo. Todos tenemos que estar sometidos mutuamente, y uno reconocer, usted cantidad de veces baje la voz, me escribe por el chat, doctora, un momentico, no le entiendo. ¿Esa palabra qué significa? ¿Ese ejemplo qué? No entiendo ese ejemplo. ¿Qué me está diciendo? Y muchas veces yo he tenido que controlarme y bajar la voz. Otras veces le decíamos al Banuri, sí, respira, mija, respira. Toma aire, tú entras y hablas, yo entro y hablo, Amán entra y habla mientras ella respira, toma aliento, deja de llorar, se le atraganta aquí la garganta, y porque nos conocemos mutuamente, ¿no es? Y le aclaramos a la persona, muchas veces aquí, vea, cuando nos estamos riendo, no nos estamos riendo de ustedes. Esta risa es de nosotros mismos.
es de nosotros mismos que nos estamos riendo. No nos estamos riendo de ustedes, somos espontáneos, les aclaramos. Otras personas de pronto les disguste eso. Nos ha pasado que muchas veces cuando nos reímos todos nos escriben de que se están burlando de nosotros. Les disgusta nuestra espontaneidad porque dicen que son temas muy serios para uno cogerlo con tanta risa. ¿Comprende? Entonces nosotros ponemos cara de serio o aclaramos o ponemos cara de serio porque no nos queremos incomodar. Entonces lo que queremos es que todos disfrutemos y crezcamos de la palabra. Y no nos incomoda que ustedes nos corrijan con buenas palabras, con palabras sazonadas de amabilidad, de amor, que nos corrijan, nos escriben al chat y nos dice, ya díganle a la doctora Vilma que deje de gritar ahí. Inmediatamente nosotros con amor, esto con amor funciona, esto con amabilidad funciona. Y nosotros estamos dispuestos con amor y amabilidad de relacionarnos y mutuamente ayudarnos, no hay ningún problema. Es que con alguien cuando se le corrige o se le llama la atención con amabilidad, con amor, ¿quién se va a incomodar? Vea, nadie se incomoda cuando lo corrigen con amor, cuando le llaman la atención con amor, cuando lo ayudan con amor, con amabilidad, con gentileza. Vea, eso no hay pierde, eso no hay pierde. Y entonces todos debemos estar sensibles a eso, con amor, como dice la canción popular, amor con amor se paga. Entonces, eso, si me tratan con amor, respondo con amor. Eso es, la palabra amable baja la ira. Ay, en algunos se demora un poquito de bajar la ira, doctora. No siempre, se está demorando, usa más palabras amables. Ay, Dios mío. Muchas veces en un contexto de ira, la palabra amable es callarse. No siga usted alterando, no diga nada, cállese. Esa es una actitud y una palabra amable, quedarse uno callado, ¿no? Y esperar que la persona hable y hable y hable y grite y patalee. Ese callar suyo con amor. Y en amor llegará un momento en que se demora 15, 20 minutos hasta que la persona se calmó y dijo, podemos dialogar. Ahí si usted empieza a abrir la boca. Mientras tanto, cierre la boca. Ya cuando uno está bravo. Porque cualquier sonido que pronuncie, aunque sea, no. Molesta. ¿Por qué me estás mirando así? Y uno, pero ¿cómo lo estoy mirando? Sí, muchas veces amor es hacerse a un lado, es quedarse callado, es esperar. Esperar o salir con permiso, ¿no es? Ahora, dentro de un rato hablamos, ¿ya? Pensar en el otro, siempre es pensar en el otro, que el otro esté tranquilo y bien. Y que el otro esté tranquilo y que podamos hablar, ¿no es? Y que podamos dialogar y que podamos, no decir ese está bien, como diciéndole al otro que está bien lo que está diciendo, lo que está haciendo. Un momentico, espérate que yo me calme, espérate que me voy a calmar, ¿ya? ¿No es? Oye, abrir la nevera y sacar un juguito bien sabroso y decirle, nos tomamos este juguito. Venga, le tiro esto en la cabeza más bien. Pero mira, eso está basado en el conocimiento mutuo. Hay que conocer a la otra persona. Para las relaciones amigables, cordiales, hay que conocer a la otra persona. Sí, y entonces el Señor también anima a ese conocimiento mutuo. A ese conocimiento mutuo. Cantidad de veces cuando me vienen a poner quejas de una persona, digo, cálmate. Él es así. Ella es así. Espérate. Es que tú no sabes que ella es así. Entonces me lo tengo que aguantar. No, yo no te estoy diciendo eso. Sino que tú te calmes que ella es así. Que él es así. Y ahora vamos a ver cómo nos vamos a relacionar con esa persona que es así. Ya cantidad de veces que yo conozco a varias personas, yo llamo a Albanuri y le digo, Albanuri, necesito hablar y decirle algo a esta persona, pero si yo se lo digo con mi tono de voz, con mi presencia, con mi voz, se va a irritar. ¿Pero por qué? Digo, porque es irritable. Él es
lo irrita hasta el sonido de un zancudo. Entonces, él es irritable. Pero él no se irrita con tu tono de voz. No se irrita. No sé por qué, pero no se irrita. Ay, doctor, digo, no se irrita. Entonces me lo llamas y le decís tal cosa. Y ya después que tú le digas, yo lo llamo. Digo, ¿te llamó Albanuri? Albanuri lo he hecho común y corriente. ¿Te llamó Albanuri? Sí, me llamó Albanuri y me dijo, pero ¿qué fue lo que me dijo Albanuri? Y ya, lo recibe, cuando yo lo digo, ya lo recibe tamizado a través de lo que le dijo Albanuri. Y no se irrita. Y no se irrita porque sé que de pronto mi tono de voz o las palabras que yo utilice lo van a irritar. Ya lo conozco. Entonces lo paso por un colador, lo paso por una cortinita, lo paso por un velo. Y ya cuando yo vuelvo a hablar con esa persona, ¿no es? Y eso es muy No, grato, perdón, eso es muy grato. Ayer una persona me había dicho que, justamente una persona que quiero mucho, que amo mucho, me había dicho que le dije algo que aunque ella sabía que era cierto, le había dicho algo muy bruscamente y que ella no se había Ajá. molestado porque sabía que yo era así, pero pues que le hubiera gustado que se lo hubiera dicho de manera más amable. Y eso es muy interesante. sí. Sí, Doc, y algo que me parece muy importante y quisiera comentarlo en este momento, que es lo que ¿por qué empezamos a hablar de esto? Que Paula decía, ¿cómo hace uno con esas personas que le parece a uno muy brusco, ¿cierto? Ajá. Y Paula lo acaba de decir, con alguien ayer le dijo algo que es verdad y que era necesario decírselo para animarla, para edificarla, Vale. para muchas cosas, pero de pronto Entonces, no le gustó la forma. Pero yo he aprendido en mi caminar en el Señor, en estos 20 años, porque ya son 20 años, y contigo especialmente, y mira que tú pones el ejemplo conmigo, que digamos las dos tenemos un estilo diferente, pero como el Señor me ha permitido a mí poder escuchar su voz cuando me habla a través de ti, así sea, ajá. así sea de manera brusca, así sea de manera fuerte, pero yo poder entender qué es la voz del El Señor, o es Señor. la voz del Espíritu Santo, o es la voz del Padre. Y eso me ha permitido a mí hoy en día, yo creo que pues primero ha sido la edificación, la madurez, la sabiduría que el Señor me ha dado como para todo, y es poder entender, y inclusive hoy en día, para mí cuando tú me hablas, para mí ya no es un grito, ya no es, no, al contrario, muchas veces yo siento amor, siento desesperación, siento angustia, siento como que, mira, reacciona o sea, es uno poder entender y me gustaría mucho que los oyentes en este momento podamos entender y yo le doy gracias al Señor que Él me ha dado como esa madurez y el llegar Ese a esto, crecimiento. ese crecimiento y la persona con la que Paula ayer hablaba, poder entender que lo que está saliendo primero es de parte del Señor. Si Paula le habló de parte del El Señor, Señor. un Le está consejo, saliendo le amor. está saliendo es amor, le está saliendo cuidado, protección por esta persona. Y es lo que yo siento hoy en día de parte del Señor, del Padre y del Espíritu Santo cuando me hablan a través de ti, por ejemplo, o cuando me hablan a través de alguna persona. Entonces, es nosotros poder entender, y yo creo que tenemos que llegar a ese nivel todos, de poder comprender que cuando una palabra procede del Señor, de este Dios, viene Es con buena para nosotros. todo el amor, viene con toda la edificación, viene con toda las ganas de que tú estés bien, porque este Bien. Dios no es un Dios de destrucción, ni de confusión, ni de división, es un Dios que quiere es darle amor y sanidad al ser humano. Entonces, cuando yo, por eso es lo importante del discernimiento, doctora, que estaba viendo yo en Ajá. este momento, que es el que estamos hablando, y Discernimiento y yo, conocimiento. y conocimiento, entonces eso era lo que te iba a decir. En pocas palabras, y ya para terminar, lo que yo he podido es conocer a este Dios, al Ajá. Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces, en ese conocerlos a ellos, ya me pueden hablar a través de cualquier persona y de la Persona. forma que venga, así venga muy suave, muy sutil o muy Ujú. dura, de la forma que venga ya no importa, porque cuando yo los conozco a ellos, yo sé cuando procede de ellos una palabra para mí y cómo procede de ellos. Entonces, el hecho de conocerlos a ellos ya digamos que, no sé si sería la respuesta para Paula, cómo manejar eso,
que alguien me choque cuando me hable. Cuando tú conoces al Señor, al Padre y al Espíritu Santo, cómo proceden y cómo hablan y lo que quieren para ti, ya digamos que ese canal pasa a un segundo plano, diría yo, sin decir que es un segundo plano, no, sino que realmente uno lo que está escuchando es la palabra de Dios, la palabra del Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Sí. Y Entonces, ahí te quiero terminar de aclararle a todos los oyentes y a nosotros, porque tenemos una mentira acerca de Dios. Nosotros nos han enseñado que Dios habla así como hijito exacto, querido. también. El Cuando silbido apacible del Espíritu Santo, no. sí, pero también le No, hemos dicho, vea, cuando él entró en el templo, cuando ajá, entró en el templo de Jerusalén, entró dando latigazos, dando patadas, diciéndole, yo no creo que dando patadas y latigazos hubiera dicho cueva de ladrones. Ustedes son unos ladrones y se me largan de aquí. Yo no creo que haya hablado, ladroncitos, hijitos míos, ustedes son unos ladroncitos. ladrones, me hacen el favor. Por favor, se me Y salen de a uno. Y eso que no es van tan bravo como el saliendo, padre, porque el padre sí se que es van bravo. saliendo aquí en orden y entonces yo no sé cómo daba la patada, si la daba como Jorge Barón, la patadita de inicio, entonces les daba la patadita, corren, se me mueven, se me van de aquí. No, tenemos un concepto muy equivocado. Recuerden que cuando el Padre habló con el pueblo de Israel, allá cuando les estaba dando la ley, porque él estaba hablando con ellos, el mismo pueblo de Israel dijeron que era como una voz de trueno, que eran como relámpagos, que era como con trueno, y le dijeron a Moisés, le tenemos miedo. No, que nos hable, que te hable a ti, porque tú eres el que soportas esa tronadera de este Dios. Sabemos que viene de Dios, pero esa voz nos tiene aquí a todos temblando, nos vamos a desmayar. Entonces, que te habla a ti y tú vienes y nos hables a mí. Y recuerden que Moisés era gago. Entonces, Dios no es gago, pero Moisés es gago. Entonces, cuando Dios hablaba por medio de Moisés, que está sujeto a Moisés, Dios hablaba gago. Salía la palabra de Dios gago. Exacto, ¿verdad? Y el pueblo de Israel dijo, no queremos escuchar a Dios directamente. Ese como trueno y estamos aquí Solo la voz. desmayamos. Y era solo la voz. A mí eso me La impresiona. voz. No, doctora, y para Y le hablar desde una dijeron, barca, y usted nunca hemos caído en cuenta de que por qué le dijeron a Moisés que les hablara, que le hablara a Moisés y Moisés les hablara a ellos. Porque Moisés era gago, entonces Moisés no le salían las palabras como me están saliendo a mí. A Moisés muy difícilmente que le salieron gritos. Más suave. No, es que no podía salir los gritos. Claro, imagínate. Se quedaba ahí pegado. doctora, y para el Señor Jesucristo hablar desde una barca y que 5.000 personas le escucharan, eso no es así tan sencillo. Es tan Desde una sencillo. barca en el mar, porque no era en un río, En y el que mar. 5.000 personas le escucharan. De la voz no podía ser cualquiera. Y uno en el mar no No. escucha fácil voces. No, y 5.000 personas, es que 5.000 personas es mucha gente. Ay, sí, no, es que, exacto. Entonces, mira lo especial. Y uno pensar, pues, que el Señor le va a hablar así. No, o sea, es saber cómo son ellos, conocerlos a ellos y cómo Ahí. proceden. Entonces, no ponernos con esas cosas, sensibilidades, como dicen por ahí, de que entonces este me habló fuerte, yo no creo que provenga del Señor, no. Porque el Señor, al contrario, habla fuerte. Ahí aplicaría el discernimiento de espíritu. O sea, cuando Discernimiento de espíritu, un miembro de la iglesia, reconocerle la voz. cuando un miembro de la iglesia me habla y me dice algo que dice que proviene de este Dios, yo ahí debo aplicar este don de discernir de espíritu. Pero si tú no lo tienes por el conocimiento que tienes del Espíritu Santo. Y si todos estamos llamados a reconocerle, dice el Señor Jesucristo, los míos reconocen mi voz. Los míos reconocen mi voz. Entonces, en la medida en que tú me has ido conociendo, si hable bajito, hable fuerte, use unas palabras, tú claramente tú puedes decir, yo conozco a la doctora Vilma, eso sí lo dijo ella. Sí lo dijo ella, sí ella es la que está hablando. Es que esto que tú dices, doctora, es muy... En estos días, hace unos meses, cuando podíamos salir, antes de la pandemia, yo estaba en un restaurante y estaba hablando con otra persona.
y en la otra mesa habían unas personas que me escuchan por radio, nunca me habían visto. No habían visto los programas en YouTube, sino que me escuchan por radio. Sintonizando las emisoras, escuchan los programas donde yo hablo, pero por radio. Nunca me habían visto. Cuando una de esas personas se paró y dijo, permiso. Digo, ¿usted es la doctora Vilma? La reconocí por la voz. Le dije a mi familia, esa es la doctora Vilma, la de los programas de realidad, esa es la voz de ella. Yo estaba hablando ahí como muy corriente con la persona que estaba en el restaurante almorzando, y entonces le dije, ¿cómo me reconoció? Me dijo, por la voz. Yo la escucho por radio, le reconocí la voz, y yo no estaba gritando ahí en el restaurante. Yo estaba hablando en voz bajita con la persona, porque tampoco estaba con intenciones de que todo el restaurante me oyera. Estaba ahí hablando con la persona y me dice, porque le escuché la voz, la reconocí por la voz, ¿me permite saludarla? Y nos reconocimos y me alegra mucho, usted es un oyente, y todo lo demás, cómo se llama y todas esas cosas. Y le dijo a la familia, le puedo presentar a mi familia, estaba con su esposo y con sus hijos, le puedo presentar a mi familia. Nos reunimos, hablamos y todas las cosas, pero me reconocieron por la voz. Nunca me habían visto. No me habían visto en un programa y me reconocieron por la voz. Y el Señor dice, los míos reconocerán mi voz y reconocen mi voz. Doctora, con esto que tú dices que a mí siempre me ha parecido muy interesante y por eso casi siempre con el tema hago la pregunta de lo de los, está sujeto al profeta, porque muchas veces cuando uno no tiene ese conocimiento o no acepta a esta persona o a este profeta, uno se pierde de lo que este Dios le quiere decir a uno. Porque yo termino rechazando a la persona por su carácter, por su estilo, por su forma, termino rechazándola, termino no aceptando nada de lo que me dice, pero resulta que ahí me estoy perdiendo de lo que este Dios me quiere decir a mí a través de exactamente. Eso es muy, por eso el Espíritu Santo ha puesto aquí, por eso el Señor ha dicho, reconozcan mi voz. ¿Y cómo reconocemos la voz? A la medida en que lo escuchamos o hablamos con esa persona. Que conversamos con esa persona, por eso es fundamental la relación personal de cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. ¿Y cómo confirmamos que proceden de ellos? Con su palabra. Exacto. Con su palabra. Lo que leímos ahora, donde dice que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que dice es mandato del Señor. O sea, es poder, o sea, lo importante y lo clave es conocerlos a ellos tres, sus mandamientos, cómo conocer su palabra. Aquí por medio de su palabra, aunque sea leyéndola, vamos reconociendo el estilo. Vamos reconociendo el estilo. Es que a los escritores se les reconoce su estilo. Y entonces muchas personas leyendo libros de ciertos autores, cuando escuchan la voz de ese escritor, la voz del escritor, reconoce, sí es. Nomás habiendo leído libros de ese escritor, cuando de pronto oyen una conferencia y dicen, sí es él. Habla lo mismo que leí, habla lo mismo de la misma forma como lo leí, y lo único que conocía eran los escritos de ese autor, de ese escritor. Entonces, conociendo la palabra escrita, nos facilita reconocerle la voz del Señor Jesucristo, porque aquí nos dejó escrito el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo hablaba, cuando el Espíritu Santo hablaba, cuando el Padre hablaba, y entonces lo vamos reconociendo. Es fundamental que ustedes estén permanentemente sobre esta palabra escrita, que es la más segura de parte de ellos. Y entonces eso le permite ya audiblemente reconocerlo. Hay muchas personas que apenas están como conociendo al Señor, ya siendo salvos, teniendo el Espíritu Santo. Y digo, me vino este pensamiento, yo escuché esta voz, me vino este pensamiento, pero yo no sé de quién procede. Entonces yo le digo, vea, mire lo que dice aquí en la Biblia. Mire lo que dice aquí en la Biblia. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? Dice,
Doctora, pero Entonces, todo se puede contrastar con la Biblia. claro, Todo eso. claro, con el carácter de lo que está diciendo. Es que aquí está expresado su carácter, su forma de pensar, ¿comprende? Sus Aunque principios. no estén hablando directamente de lo que dice ahí el texto. Como cuando una persona viene y me dice, será el Señor me está diciendo que pida las vacaciones y me vaya de vacaciones, supongamos, para La Guajira. Aquí no está eso escrito, ¿comprende? Pero ¿cómo le vamos a entender si Él quiere que pida vacaciones? ¿Cómo le vamos a entender? A la medida en que le conocemos su carácter, a la medida en que le conocemos su dirección, a medida en que tenemos una relación, entonces ese pensamiento viene de parte del Señor Jesucristo. No es que no, no es que vamos a tener aquí, voy a buscar si yo pido vacaciones y si me voy para La Guajira. Aquí no está eso escrito. Voy a Pero abrir la voy Biblia a ver dónde conociendo. me cae. ¿Cómo? Voy a abrir la Biblia a ver dónde me cae. ¿Para dónde me cae? No. Pero si hay unos principios que le pueden dar a uno. Exactamente. Ayer, por ejemplo, pasó algo particular con alguien y me dijeron que tengo que sacar vacaciones ya porque ya se me van a acumular 2 periodos y no puedo, o sea, toca. Pero en este momento no sería sabio para la empresa, o sea, no sería una buena obra de parte mía para la empresa en este momento, sino más o menos en 1 o 2 meses, porque estamos en un momento crucial donde tenemos que definir unos proyectos. Entonces, mira, por ejemplo, ahí salió un principio. Un principio. Esa persona puede estar rendida, me dijo, yo quisiera ya salir en este momento. Tengo derecho. Primero, tiene el derecho. Segundo, está cansado, quiere descansar, lo necesita. Inclusive le dijo la parte de talento humano, necesitamos que nos definas cuándo sales a vacaciones, pero sabe que en este momento si se va, el jefe no va a quedar muy bien, va a quedar encartado, va a quedar con unas situaciones. Entonces me decía, qué rico yo poder, pero en este momento no está bien yo salir, no está bien y no lo voy a hacer porque mi jefe me necesita. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son principios en los que uno podría basarse para decir, ¿es el momento? Y O principio del amor, el amor y la misericordia. Primó ahí el amor y la misericordia, aún hasta para ceder un derecho que tenía. exacto. Hasta para ceder un derecho. Doctora, por amor. es que otra cosa es que o sea, el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo están vivos. Entonces, uno establece un relacionamiento con ellos basados en el presente, ¿cierto? En la vida de uno presente. Pero de todos modos, conocer el antecedente de cualquier persona y la historia, uno le permite comprender más a esas personas y establecer mejor su carácter, su forma de pensar, su forma de guiarse. Algo que también nos permite toda la Biblia es entender no solamente en la relación presente nuestra con el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, sino conocer su antecedente completo y tener todo un mapa completo de su carácter. Entonces, cuando uno conoce una persona y su carácter, uno reconoce fácilmente su forma de pensar, su forma de actuar, y los principios dejan de ser no solo los que están escritos, sino empieza uno a adquirir un estilo, una forma de análisis y demás, es lo que empieza a salir. Yo tengo un amigo a quien aprecio mucho, que conozco de muchos años, y a veces me dicen, no, es que esa persona dijo tal cosa, y uno reconoce eso. No sale. ¿Cómo sabe que no sale? No tengo cómo explicarlo, solo que no sale. O sea, el discernimiento espiritual es más allá inclusive de las palabras, doctora. O sea, es el olor, o sea, el discernimiento. Es el olor, es la sensación que te produce, porque conoces, y entonces eso no encaja, no me suena, no me gusta. Mira cómo lo expresó Pablo, me desagrada. Le desagradó a Pablo. Él no dijo ahí lo que dice Jeremías en el capítulo tal, no, me desagradó, no. Y mira, no que ella estaba diciendo algo cierto. Exacto. Pero no era el poder. No era el poder, no era la sabiduría, no era la procedencia, no llegaba con el mismo olor, con el mismo sabor, no importa que esté en papel de regalo, no es.
Eso es otra cosa, Do, que nosotros siempre ponemos el ejemplo de la palabra fuerte, pero hay muchas veces que hay palabras suaves que no que proceden. tampoco proceden. Poco proceden. Que esas Tampoco son proceden. mucho más delicadas porque ¿No? podrían engañar mucho más. Es una sensibilidad especial. El discernimiento de espíritu es una sensibilidad especial que se usa también para todos los dones. Se usa también para todos los dones. Y los que siguen, porque también vamos a hablar de las lenguas y la interpretación de lengua, que también ha dado para 50,000 cosas. ¿No es? Son lenguaje espiritual. Si nos siguen leyendo ahí en 1 Corintios, discernimiento de espíritu y el don de lenguas. En el marco de la iglesia del Señor Jesucristo. Sigamos a ver. En el 14:4 dice. Ajá. Espérate, dice. El que habla en lengua extraña y así, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Sigue. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, lo que insiste ahí, es para edificación de la iglesia todos los dones. Todos los dones son para la edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Comprende? Unos hacia afuera y otros, todos son internos, ¿no? Pero resulta que en estas lenguas tenemos que diferenciar. No es que la persona con el don de lenguas espirituales va a hablar idiomas humanos. No es que el don espiritual, que yo no sé hablar inglés, entonces el Espíritu Santo a través de mí va a usar el inglés y va a hablar en inglés. Eso no se refiere a las lenguas espirituales. Eso no es referente a las lenguas espirituales. Y muchas personas se confunden en hechos. En Hechos no fueron lenguas espirituales, y vamos a leerlo de Hechos, que es muy diferente. En Hechos no estaba el don de lenguas espirituales. Pedro y los apóstoles no estaban hablando en lenguas espirituales, estaban hablando en arameo. Pero miren, cada uno de ustedes va a discernir si lo que sucedió en Hechos 2 fue lenguas espirituales o qué sucedió en Hechos 2 cuando hablaba Pedro y los apóstoles en arameo y algunos en griego, pero miren lo que sucedía. Vámonos para Hechos 2. ¿No? Y vamos a empezar a hacer la diferencia de lo que es
hablar en lenguas espirituales, el don de hablar en lengua y de interpretación de lenguas espirituales. No es en lenguas humanas. El don de lengua espiritual es el hablar Dios en lengua espiritual, en lenguaje espiritual, pronunciación espiritual. O sea, no es un idioma que conozcamos No son nosotros, idiomas humanos. ni alemán, ni inglés, ni portugués, Yo aquí ni tengo mandarín. Pero aún hoy Amán nos tiene una noticia muy particular con de hablar lenguas humanas. Yo les tengo una noticia muy especial. De la película que nos contaste. Ah, que- no, ya. Ay, Dios Me mío, cogen que son cosas desubicado, pero separadas. Es que se me olvidó. ahí salgo corriendo. No, para diferentes películas han contratado lingüistas especializados y han creado idiomas y dialectos estructurados. Entonces, el hecho de decir que pueda crearse un lenguaje no es algo extraño o algo poco común. Hay películas, Viaje a las Estrellas, creó un lenguaje que para uno supuestamente extraterrestre lo creó con todas las reglas lingüísticas para definir palabras, frases y demás y hacer real ese lenguaje. Y ha pasado en varias. Y ya se ha vuelto como típico cuando tienen estos temas de poblaciones desconocidas y demás, crearles un lenguaje, pero con reglas lingüísticas válidas y lo hacen frecuentemente. Eso es muy interesante. Esas son lenguas humanas, inventadas por el hombre. Y en la actualidad se han inventado muchos códigos, muchas lenguas humanas, y que su comprensión depende que si yo conozco los códigos de ese lenguaje humano. Pero acá estamos hablando de lenguas espirituales, no humanas. De lenguas espirituales usadas por el Espíritu Santo y que proceden del Espíritu Santo. Eso es muy diferente. Miren lo que pasa en Hechos 2. Yo no sé por qué hoy no tienen las gafas, Albanuri, disculpa. Entonces, quien nos lea sin tanto atrancamiento. No, se me mueve, no sé por qué se me está moviendo el. Ven, yo leo si quieres. Por los cambios de luces que te está Sí. sucediendo ahí. Ven, yo leo. Hechos Hechos 2:1, Doc. Ajá. Dice, 2:1 hasta el, ay, creo que hasta el 13, hasta el 13. Okay. Voy a leer de la traducción de las Américas. Ajá. De cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Espíritu está con mayúscula. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Díganme qué lengua están allá hablando. ¿Qué lenguas están allá hablando? La lengua de cada uno. Ahí decía que la No, lengua. pero ¿Qué ellos en hebreo, ellos arameo, pero los demás escuchaban en su lengua propia. En su lengua propia. Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Hubo el don de lenguas espirituales? No. ¿Qué lenguas No. estaban hablando? Lenguas humanas. Simultáneo. Hay una traducción simultánea. Una traducción simultánea. ¿Eso cómo lo llamaría de parte del Espíritu Santo? Porque ahí está actuando el Espíritu Santo. Un milagro. No, traducción. Un milagro, pero ¿qué? es un milagro. No, no es un milagro. Yo no sé si llamaría eso milagro, esa traducción simultánea que está haciendo el Espíritu Eso no es Santo. un acto poderoso de Dios. ¿En Sí, serio? pero es una Yo pienso traducción igual que Paula. simultánea.
¿Qué es entonces, doctora? Le voy a hacer la pregunta a la profe, ¿qué es entonces? Que nos responda la profe. Por favor, porque no sé qué es. Pero miren que cuando estamos hablando de milagros, en los dones, lo está haciendo algún miembro de la iglesia, pero aquí no lo está haciendo ningún miembro de la iglesia. Aquí está actuando el Espíritu Santo sobre los miembros de la iglesia. Revelación. No, revelación no es cuando él aclara algo. Ay, no sé. No te pongas a adivinar. Eso que estás haciendo es adivinación. Entonces no te pongas a adivinar. Ya con el conocimiento que tengo, pero entonces se lo vamos a dejar a los oyentes. De tarea. Nos escriben esta semana qué fue lo que pasó. Ay, ¿en serio? ¿No nos va a contestar? No, ay, yo quiero aprender. Ya nuestros oyentes tienen el suficiente conocimiento, repítanse los programas, pero lo que quiero aquí aclarar que esto no es el don de lenguas, ni es interpretación de lenguas, porque el don de lenguas es de lenguas espirituales y por eso se necesita también el don de interpretar esa lengua espiritual, ¿no es? Esa lengua espiritual no es lenguaje humano. No es ninguno de los idiomas y de las lenguas. Y ahora como nos recuerda Amán y nos dice Amán que en la actualidad se están creando y se han creado diferentes lenguas humanas procedentes del ser humano, codificadas por el ser humano y comprensibles para el ser humano conociendo esos códigos humanos. Entonces, a estas lenguas espirituales, nosotros no le podemos decir, no, es que yo creo que lo que está diciendo, muchas de las lenguas espirituales puede repetir durante media hora la misma palabra. Puede repetir la misma palabra durante media hora. Y cuando el intérprete de esa lengua, que tiene el don de interpretación de esa lengua, se para, es todo un discurso. Es todo un discurso. Así dice el Señor. Y comienza a decir en lengua comprensible, humana, de los que estemos ahí reunidos. Si es una iglesia en Inglaterra, el intérprete de esa lengua espiritual comienza a hablar en inglés y a decirle, así dijo el Señor. Y media hora estuvo diciendo el Espíritu Santo con una sola palabra. Y repitió una sola palabra a nivel espiritual con pronunciación del lenguaje humano fonético a nivel espiritual. Dijo la misma palabra. Doctora, dígame un ejemplo. No le puedo dar el ejemplo porque eso lo decide el Espíritu Santo. Eso no es fórmula. Entonces el Espíritu Santo es el que tendría que hablar, ¿no es? Y tendría que haber un intérprete de lengua para decir al Espíritu Santo lo que está diciendo. Y encima la revelación, comprensión del Espíritu Santo. Otro tiene que tener el espíritu de revelación. ¿Por qué? Para mantener la unidad, para mantener la necesidad de todos los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Ayer precisamente alguien me estaba preguntando que sufre del hígado graso, ¿no es? Y entonces esta persona me decía, ¿qué alimentos me hacen daño para el hígado graso? Digo, estos alimentos le hacen un aceite quemado, un aceite trasnochado, le hacen mucho daño a usted, pero no solamente le afecta el hígado, también le va a afectar el aceite trasnochado o requemado, ¿no es? Le va a hacer daño no solamente a su hígado. Lo primero que le va a reventar y dice, no, si usted viera cómo me sentí mal, con ganas, discúlpeme, con ganas de vomitar, embuchada, yo no sé qué más. Digo, pero no solamente le va a afectar a su hígado, el hígado, también le va a afectar el corazón, también le va a afectar las arterias. Entonces usted va a tener una serie de malestares en su cuerpo. ¿Comprende? Porque también le va a afectar el páncreas, también le va a afectar las arterias, también le va a afectar el corazón. Al afectarle las arterias le va a afectar el corazón. Dice,
Digo, no solamente usted tiene que cuidar porque usted tiene hígado graso, porque ese hígado suyo hace parte de una unidad. Y todos los demás miembros y órganos de su cuerpo están funcionando correlativamente para su bienestar. Entonces usted no solamente tiene que pensar en el hígado. Usted se le va a dar dolor de cabeza, a usted se le va a bombar la cabeza, ¿no es? A usted le va a dar mareo, ¿no es? Entonces va a ser afectado, todo su cuerpo va a ser afectado. Si usted afecta a uno de sus órganos, va a ser afectado todo su cuerpo, porque es una unidad. Y todos dependen del otro, del bien funcionamiento del otro. Y todos tienen que funcionar bien para que usted esté bien. No, que yo soy el hígado y entonces que yo estoy bien y que los otros se compongan como puedan. No. Así no sucede con la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo del Señor Jesucristo y es una unidad. A veces lo entendemos con el cuerpo porque lo tengo aquí todos agrupados. Estemos reunidos o no reunidos, somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Estamos unidos por algo muy importante. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Y lo que le afecta al uno, me afecta a mí. Por el amor. Estamos unidos por el amor, ¿no? Entonces, somos una unidad, aunque estemos viviendo en diferentes sitios, trabajando en diferentes sitios o pensando en diferentes cosas. Entonces nos queda un minutico si podemos leer los versículos que tienen ya. Ay, Nuri que está ahí enredada, pero va a leer. Primera de Corintios 12, 31, vamos a leer, dice, como dice Paula, ese es el vínculo perfecto, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y dice en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, así rápidamente, si alguno de los oyentes quiere que hablemos más de las lenguas y de la interpretación de lenguas, que no alcanzamos a desarrollarlo, de pronto en el otro programa, si los oyentes tienen a bien, nos dedicamos a lenguas e interpretación de lenguas en el marco de la Iglesia del Señor Jesucristo, lenguas espirituales, no lenguas humanas. Eso es muy diferente. Aquí en 1 Corintios nos está hablando de las lenguas espirituales. Ahora, ya de las lenguas humanas necesitamos traducción simultánea, conocimiento de las lenguas humanas, que también lo puede hacer el Espíritu Santo, pero no es la misma que está usando en 1 Corintios 12. Hay una diferencia en lo que puede hacer el Espíritu Santo con las lenguas humanas y también lo que hace el Espíritu Santo con el don de lenguas espirituales. Les esperamos su respuesta. ¿Qué pasó en Hechos y de qué está hablando en 1 Corintios 14? Esperamos su respuesta, sus preguntas, sus intervenciones y nos vemos el próximo sábado. Ay, esto no es justo que me dejen a mí pensando qué pasó. No, querido. Un abrazo para... Que nos escriban los oyentes. Los que sepan, por favor, escríbanos para no quedarnos con la duda hasta la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes y deseamos hayan disfrutado este programa. Chao. Chao a todos. Besos, chao.